Hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa, que en todas las tertulias está saliendo de manera recurrente y que Marga ha titulado Navegando por aguas desconocidas, cómo sobrevivir a las tareas escolares. Esto tiene sentido en la normalidad y en esta situación de confinamiento todavía más. Pues buenas tardes, Marga, muchas gracias por estar aquí y adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy nos reúne aquí un tema que, como ha dicho María Ángel, es recurrente, siempre suele salir en todas las tertulias, pues porque el tema escolar está presente en la vida de todas las familias y está presente de una manera permanente y continua. Entonces, el título, Navegando por aguas desconocidas, eh, hace alusión pues, a una situación que, menos mal que cada vez es más conocida, pero que todavía siendo, como llevamos ya haciendo varios años trabajo en este sentido, pero todavía sigue siendo bastante desconocida. Conocida por la familia y por los profesionales de la educación. Entonces, por eso vamos a navegar, no solamente por Internet, sino vamos a navegar por las aguas del sistema educativo, por las aguas de las dificultades que puedan tener nuestros hijos navegando por esas aguas y de las que podamos tener nosotros también. Entonces, haciendo un símil con el tema de la navegación, pues os quiero presentar una imagen. A ver si va, no va. Un momentito, estas son las cuestiones del directo, no sé por qué nos pasa. Si me permitís un momentito. Aquí. Bien, el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar tranquilo, ¿no? Ahí tenemos una imagen. Entonces, cuando llegan nuestros hijos, nuestra familia, todos nos imaginamos pues, que algún día se van a tener que incorporar al sistema educativo, pero bueno, todo dentro de la normalidad, ¿no? Dentro de una tranquilidad. Entonces, cuando esperamos esto, navegar dentro del sistema educativo pues con tranquilidad y con normalidad, como van estos barcos por el Mediterráneo, resulta que nos encontramos con que no estamos en el Mediterráneo, que estamos en el Cabo de las Tormentas, que como podéis ver en la imagen, bueno, pues la navegación es muy diferente. Cuando vas por el Cabo de las Tormentas, que está al sur, no me he inventado esto, existe este cabo, ¿no? Está al sur de África. Es el último cabo abajo, ¿no? Al final de África. Este cabo, como veis por la imagen, ¿no? Tiene aguas muy complicadas para navegar. Es una situación muy difícil. Y así es como muchas veces se sienten muchas familias dentro del sistema educativo, pues que las olas les sobrepasan, que dudan de la estabilidad del barco, en fin, que es una situación realmente, el tema escolar es el que provoca mayores conflictos dentro de la familia, tanto con los hijos como incluso dentro de la pareja. Es el mayor de los estresores y hemos tenido una evidencia muy clara de esto con el confinamiento. Muchos de los niños que vivían en el sistema escolar, cuando asistían al colegio o al instituto, estaban súper estresados, en casa han cambiado bastante su actitud. Bueno, escribí un artículo sobre este tema de por qué los niños están mejor en casa que en el colegio, ¿no? Porque están respondiendo mejor tanto con la conducta como incluso con los aprendizajes escolares, ¿no? Entonces quiere decir que para ellos y para la familia muchas veces el colegio, la escuela, el instituto es esto, es una tormenta, es un calvario, ¿no? Entonces, cuando se va navegando, hacen falta cartas náuticas, cartas de navegación. Así que tú no te echas a la mar y hola, empiezas a navegar sin sentido, ¿no? Hacen falta cartas de navegación para ir a donde tú quieras ir y para saber qué tipo de agua te vas a encontrar, qué tipo de climatología, etcétera. Entonces, ahora me gustaría dar un repaso a cuál sería la carta náutica que nosotros tendríamos que tener para navegar por el sistema educativo. Entonces, lo primero es esto, tener presente que la adversidad en la infancia temprana es una realidad en la vida de muchos de nuestros hijos.
¿Qué es esto de la adversidad en la infancia temprana? Pues esto son experiencias que nuestros hijos han experimentado en un periodo que va entre la gestación y los primeros 5 años de vida. Y es muy importante este periodo, aunque se le da muy poca importancia, porque es el periodo más intenso del desarrollo cerebral. A lo largo de toda la vida, este periodo es el más importante en el desarrollo neurológico. Por lo tanto, es un momento crítico en el desarrollo humano. Y lo que ocurre en este periodo va a marcar el resto de nuestra vida. No quiere decir que sea un determinismo 100%, pero que sí que va a marcar en algún sentido lo que va a hacer el resto de nuestra vida. Fijaos aquí, el embarazo. La mayoría de la gente no le da importancia al embarazo, pero el embarazo es fundamental, como digo, para toda la vida, ¿no? Aquí tenemos los periodos críticos en el desarrollo prenatal humano. La parte rosa indica el periodo que es altamente sensible. ¿Y qué parte del ser humano, del feto en ese momento, es más susceptible a todo? Pues el sistema nervioso central, que si veis, desde la semana 3 hasta la 38 es fundamental y de la 3 a la 12 es crítico, es altamente sensible. Entonces esto quiere decir que muchas veces las mujeres pueden estar 2, 3, 4, 5, 6 semanas sin saber que están embarazadas o incluso más, ¿no? Y lo que estén haciendo en ese periodo va a ser fundamental para el desarrollo neurológico del feto. Entonces, cuando una mujer ha ingerido sustancias tóxicas durante el embarazo, cuando no se ha nutrido de manera adecuada, cuando ha vivido una situación emocional estresante en ese periodo, pues eso va a ser sumamente importante para el desarrollo neurológico de ese feto. Entonces, por eso muchas veces cuando se habla de la adopción y se dice, no, no, pero lo adopté muy pequeñito, como si lo que hubiera pasado los primeros 9 meses no importara, ¿no? Pero es que tenemos que tener presente que la vida no empieza cuando nacemos, la vida empieza 9 meses antes de nacer. Entonces, lo que nos ha pasado en esos 9 meses antes de nacer afecta al resto de... Aunque tú adoptes a un hijo con un día de vida, los 9 meses anteriores, si la madre ha sufrido algún tipo de ingesta tóxica o ha estado malnutrida o ha tenido algún tipo de trauma emocional, le va a afectar. Incluso si tiene actitud de rechazo ante el embarazo o lo que parece menos importante, una actitud ambivalente, unas veces bueno, está de acuerdo con quedarse embarazada, otras veces no, eso va a tener una repercusión en el futuro de ese feto. Entonces, por eso es muy importante que tengamos presente que lo que les ha pasado a nuestros hijos durante los 9 meses de su embarazo está condicionando el resto de su vida, ¿no? De su vida y de todos nosotros, claro. Todos hemos tenido una gestación de 9 meses. Pero no es solamente los 9 meses, es hasta los 6 años. Y todo lo que piensa en tu hijo o en tu hija, todo lo que vivió durante el embarazo, aunque no sepamos exactamente cómo fue, pero podemos imaginarnos, dependiendo del país de origen, un poquito cómo fue, si es que no tenemos información fehaciente, pero es que es hasta los 6 años. Piensa en tu hijo y en tu hija que le pasó hasta los 6 años. Porque dependiendo de lo que le pasara en esos periodos críticos, va a influir en lo que le está pasando ahora. ¿Cómo influye? Pues como hemos dicho, un embarazo no deseado o a veces un embarazo fruto de una violación, que la madre evidentemente eso lo sufre pues como un trauma, ¿no? El que haya consumido sustancias tóxicas, el que haya estado malnutrida, todo eso es eventual, puede haber pasado o no. Pero lo que todos han pasado es un abandono. Ha podido ser físico, ha podido ser emocional, o físico y emocional, pero todos los niños adoptados han pasado por el trauma del abandono, porque la adopción es un hecho feliz, pero que parte de un hecho traumático, que es el abandono. Si no hay abandono, cesión, ponle el término que quieras, ¿no? Pero ha habido una interrupción del contacto con su familia biológica, con su madre biológica especialmente, ¿no? O su cuidadora principal. Por ahí han pasado todos. Otra puede haber habido después en la propia familia donde viviera o en el centro donde estuviera violencia doméstica o abusos sexuales. Es decir, como veis hay un espectro muy amplio de cosas que han podido pasar en esos 6 años de vida. Y de todas estas experiencias, pues la que deja secuelas más profundas es el consumo de alcohol durante la gestación, que es lo que se llama el trastorno del espectro alcohólico fetal. Pero es muy importante tener en cuenta que no es la única. Es decir, que si
tú tienes constancia de que tu hijo sufrió ingesta de alcohol durante el embarazo, le tienes que dar esa importancia, pero también le tienes que dar importancia a todo lo demás que le pudo haber pasado. Es importante explicar esto y detenernos porque la mayoría de la gente piensa que como los niños son pequeños, pues que no se acuerdan de estas experiencias traumáticas que hayan podido vivir y entonces no se le da la importancia que tiene. Muchas veces en el colegio alguien os habrá dicho, bueno, pero si ya lleva mucho tiempo con vosotros, como que ya no se acuerda de nada de lo que le pasó, ¿no? Pues eh, no es cierto. Hay necesidad de tener en cuenta estas experiencias en el futuro. Y esto nos lo demuestran las neurociencias, que las personas que han sufrido en su infancia temprana estas experiencias puede que no se acuerden, naturalmente. En aquel momento quizás no sabían ni qué estaba pasando. Pero, aunque no entienda lo que está pasando, le está afectando. Entonces, esto parece de perogrullo, pero hay que insistir en ello porque se suele olvidar. Entonces vamos a ver qué áreas del cerebro se ven más afectadas por todas estas experiencias traumáticas. Pues, por ejemplo, el hipocampo que juega un papel fundamental en la memoria, las emociones y el aprendizaje. Mientras estamos viendo esto, presta atención a tu hijo o a tu hija. Si tú dices, es que no se acuerda de nada, o es que tiene problemas de aprendizaje, o es que tiene muchos altibajos. Bien, ten en cuenta que puede ser porque su hipocampo está alterado o tiene problemas de memoria, de emociones. El hipocampo, bueno, ya lo hemos puesto otra vez, el cuerpo calloso es la parte central del cerebro que nos hace que podamos transferir información de un hemisferio al otro, donde está la lógica, las reglas, en el izquierdo y en el derecho los impulsos, los sentimientos. A veces, ¿qué les pasa? Que tienen unos comportamientos impulsivos donde no funciona la lógica. ¿Por qué? Porque no se ha podido hacer ese trasvase entre el trabajo que hace un hemisferio y el que hace otro. ¿Por qué? Porque tienen afectado el cuerpo calloso. El hipotálamo, pues el hipotálamo controla el apetito, las emociones, la temperatura, la sensación de dolor. Es muy frecuente que las madres que tienen hijos con esta patología que digan, es que no le duele nunca, aunque se dé un golpe muy grande o aunque incluso se ha roto el pie y no dice nada, o las familias que dicen, bueno, es que siempre tiene calor, es que está en invierno va vestido con camiseta de verano, o al revés, ¿no? Es que estamos en verano y está todo con el edredón de invierno. Bien, todo esto no es porque sean niños maniáticos, todo esto es porque tienen el hipotálamo afectado y por eso no controlan bien pues, estas sensaciones o el apetito. Pues es que es insaciable, es que no para de comer, o es que no tiene apetito, es que no hay quien le haga comer. Es decir, que todas estas funciones están controladas por el hipotálamo. Si hay una afectación en el hipotálamo, todo esto está alterado. Después, si tienen problemas de coordinación con el movimiento, esto que se llama que tiene torpeza motriz, ¿no? Que se le cae todo, que tropieza siempre, pues es que tiene afectado de alguna manera al cerebelo. No es que no presta atención, o es que es muy precipitado, o es que es muy impulsivo, es que el cerebelo tiene una afectación. Los ganglios basales, si los tiene afectados, pues entonces tendrá problemas con la memoria espacial, le va a costar conseguir una meta, que esta es una queja muy generalizada, es que no se organiza, es que no cumple lo que dice. ¿Por qué? Porque les cuesta predecir los resultados de una conducta. Es decir, para nosotros es evidente que si tú no estudias no vas a aprobar, pero si tú no tienes claro el concepto de causa-efecto, es decir, que si no estudias no apruebas, pues puede que no esté conectando, que para aprobar tiene que estudiar, algo que nos parece a nosotros pues, tan súper evidente. Si tienen los ganglios basales afectados, tienen problemas con la perseverancia. Lo que dice mucha gente, es que es muy inconstante, es que no tiene fuerza de voluntad, es que lo deja todo a la mitad. Bien, pues no es porque no le dé la determinada la tarea o la actividad o el hobby o el deporte, es que tiene problemas con la perseverancia y con la percepción del tiempo. Bueno, los famosos, ¿no? Que no saben leer el reloj, por ejemplo, analógico, ¿no? O les cuesta mucho aprender simplemente la hora. Pues todo tiene que ver con esa parte del cerebro que rige la percepción del tiempo. Los lóbulos frontales, pues lo mismo. Nos sirven para controlar los impulsos, para el juicio, para tener sentido común, que se dice, ¿no? Cuando está afectado, repercute en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las que nos permiten organizar algo, planificarlo, ejecutarlo. Si tú tienes afectadas estas funciones,
que se le suele comparar con un director de orquesta, pues si tu director de orquesta no funciona, tú no vas a pretender que aquella sinfonía suene bien, ¿no? Aunque puede que cada músico esté tocando bien, pero después no es capaz, y cada músico es pues, cada función cognitiva. Hay funciones cognitivas que tiene intactas y que cuando actúan solas, dice, tú ves, cuando quiere, puede. No, es que cuando está actuando esa función cognitiva sola, le funciona, pero cuando la tiene que incorporar a una sinfonía, es decir, a una actividad más compleja, entonces ya no funciona. Bien, todas estas circunstancias adversas ocurren en esta etapa de la vida que hemos dicho, ¿no? Algunas pueden deberse al consumo de alcohol, ¿no? Este consumo de alcohol puede ir dependiendo del tipo de persona, la edad, qué tipo de vida lleva, en fin, muchas circunstancias y por eso los trastornos del espectro alcohólico fetal pueden ir de muy suaves a muy graves. No hay dos casos iguales, porque tiene que ver la genética de la madre, en fin, una serie de factores que hacen que no sean dos casos iguales. Pero sí vamos a ver algunos de los síntomas más característicos. Pues, por ejemplo, son niños muy irritables cuando son pequeños, que muchas veces continúa a lo largo de la infancia y la adolescencia. Son niños que hablan más tarde de lo habitual, que presentan problemas de aprendizaje, que tienen un bajo cociente intelectual, hiperactividad, que es casi siempre el diagnóstico que le dan, aunque es solamente una parte del problema, no es el problema en sí. Presentan poca coordinación, como hemos dicho antes, esta torpeza motriz, también tienen un déficit de atención, problemas de memoria a corto plazo, no recuerdan porque no son capaces de procesar bien la información que reciben. Cuando le damos un mensaje, a nosotros nos parece muy fácil lo que le estamos diciendo, pero a ellos les cuesta procesar esa información, retenerla y después recuperarla. Eso que hacemos nosotros sin darnos cuenta, para ellos es un gran esfuerzo. Tienen la conciencia mal desarrollada, les cuesta entender lo que está bien y lo que está mal. Tienden a fabular, es decir, no confunden la mentira con la fabulación. Esto también es una cosa que la familia repite con mucha frecuencia. Es muy mentiroso. Bien, no siempre son mentirosos. A veces simplemente están fabulando y son dos situaciones muy diferentes. Por eso cuando dice, es que miente con los deberes, bueno, es que habría que hacer un análisis pormenorizado a ver si está mintiendo o es que no es capaz de recuperar la información que le han dado en clase sobre lo que tiene que hacer. Tiene dificultad para aprender las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque no distingue bien el principio de causa y efecto. Si tú no tienes claro eso, por eso no funcionan los castigos. Lo puedes castigar con lo que sea, que no por eso va a aprender, ¿no? Porque la habilidad cognitiva necesaria para aprender de un castigo, ellos lo tienen alterado, por eso no funciona. Entonces es una estrategia que no sirve para estos niños. Después tienen interacciones sociales inadecuadas, no saben relacionarse, por eso el problema con los amigos, que no tienen amigos o que los que tienen los pierden con facilidad, etc. ¿Por qué? Porque es otra área del cerebro afectada, con lo cual tendremos que buscar otra estrategia que no la habitual, porque tienen una carencia, ¿no? Les cuesta manejar el dinero, no tienen un concepto claro del dinero ni de la propiedad, tienen problemas con el tiempo, se proponen metas poco realistas, tienen dificultad para calcular los riesgos, son muy manipulables. Entonces, todo esto forma un cóctel molotov, realmente. Y si no conocemos, si no tenemos la carta de navegación, esta sería la carta de navegación, si no sabemos esto, pues vamos a navegar por aguas desconocidas. Por eso es muy importante que sepamos todo esto. Estos son los rasgos físicos de los niños que están afectados desde las primeras semanas de gestación, porque hay muchos niños que están afectados pero no tienen el fenotipo del TEAF, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no tengan TEAF porque no tengan los rasgos físicos, sino simplemente que la ingesta de alcohol no se produjo en las semanas en las que se produce la organogénesis, en la que los rasgos faciales se van formando. Bien, el TEAF ya empieza a ser conocido, pero yo creo que el déficit cognitivo acumulativo es más desconocido. Esta es otra carta de navegación. Os estoy mostrando cartas de navegación para que sepáis navegar dentro del sistema educativo con una carta correcta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues esto se refiere a que cuando los niños no reciben estimulación en los primeros años de estos que hemos citado, entonces después
aunque los adoptemos y los dotemos de las mejores circunstancias y situaciones, son menos capaces de aprovechar los beneficios de esta situación. ¿Por qué? Porque hay una desarmonía entre la madurez cognitiva estructural y las nuevas exigencias escolares. Es decir, su sistema neurológico no se formó de la manera adecuada. Como no se formó de la manera adecuada, no pueden responder a las exigencias del sistema educativo. Yo no sé si os habéis dado cuenta que últimamente antes de la pandemia, ahora ya la cuestión es diferente, a lo mejor, pero las ONG que trabajan en países del tercer mundo cada vez le están dando más importancia a ciertas cuestiones porque son fundamentales para hacer frente a una vida compleja como es la actual, no una vida tradicional en la que, bueno, pues se repiten patrones. Es que hoy vivimos en una cultura y una sociedad donde los avances y los cambios van por días, casi a veces, ¿no? Entonces, en la psicología infantil hay periodos que son sensibles, muy sensibles al desarrollo, son lo que se conocen como ventanas de aprendizaje. Entonces, estos son momentos óptimos en los que se aprenden ciertas cosas. Si no las aprendes en ese momento, no es que ya no la puedas volver a aprender, pero la vas a aprender con más dificultad. Lo vais a entender con un ejemplo sobre el aprendizaje de una lengua diferente a la materna, ¿no? Cuando somos pequeños, aprendemos la lengua que nos enseñen y podemos ser bilingües sin ninguna dificultad y no tendremos acento, en fin. Pero cuando tú quieres aprender esa misma lengua de mayor, la vas a aprender, claro, pero te va a costar más trabajo que si lo hubieras aprendido en los primeros años de vida, hasta los 12 años más o menos. Y lo vas a aprender, pero probablemente tendrás acento, se te notará que no eres nativo, que esa no es tu lengua materna, ¿no? Cuando si lo hubieras aprendido en esas épocas en las que las ventanas de aprendizaje de una segunda lengua están abiertas, lo habrías aprendido sin dificultad. Entonces, esto quiere decir que en el colegio no es que no puedan aprender, pero es que van a aprender a otra velocidad. Entonces, esto es importante, esto es una carta de navegación importante. Y los 2 primeros años son fundamentales para el aprendizaje del lenguaje, que después va a condicionar el nivel intelectual posterior. Muchos de los niños que vienen en adopción, a partir de, pues eso, 2, 3, 4, 5 años, etcétera, casi siempre dicen retraso en el desarrollo del lenguaje. Bueno, pues eso que les pone retraso en su propia lengua materna, no cuando vienen aquí y tienen que aprender otro idioma. Entonces, esos niños, y os digo, no solamente los niños adoptados, yo soy también logopeda y yo he trabajado muchos años con niños españoles que no han cambiado de lengua y que no son adoptados, y el niño que tenía problemas de lenguaje oral, después tenía problemas de lenguaje escrito. Entonces, es un factor a tener en cuenta. En fin, que los problemas de lenguaje son las deficiencias más comunes en los informes de los niños adoptados. ¿Por qué? Porque ha habido muy poca interacción verbal entre ese menor y los adultos. Había un cuidador, 2, 3 para muchos niños y digamos que las interacciones verbales eran mínimas. Entonces el desarrollo de su lenguaje era deficitario y el lenguaje pues, es el vehículo del aprendizaje. Fijaos que dicen los expertos que un menor sufre un retraso de un mes en su desarrollo normal por cada 5 que pasa en una institución. Entonces tú calculas lo que ha pasado tu hijo o tu hija en una institución y podrás saber cuánto de retraso, digamos, en el desarrollo puede tener. ¿Cuáles son las características de este déficit cognitivo acumulativo? Seguro que cuando las veáis vais a reconocer a parte de vuestros hijos y de vuestras hijas. ¿Por qué? Porque en realidad son todos muy parecidos las características tanto del TEAF como del DCA, como de otro que vamos a ver más adelante. Sí, tienen falta de habilidades y estrategias cognitivas adecuadas a su edad. Sí, van más retrasados que el resto. Tienen una pobre organización de la base de conocimiento que le impide transferir o generalizar lo aprendido. Es decir, aprenden un concepto, aprenden a dividir, pero cuando tienen que transferir esa división a otro problema con otro enunciado ya no saben hacerlo. Es decir, tú le enseñas mecánicamente que si le dicen que hay que repartir, repartir es dividir, pues siempre que aparezca la palabra repartir van a hacer una división en el problema. Pero el día que le pongan distribuir en vez de repartir ya no va a saber. ¿Por qué? Porque no ha adquirido el concepto de distribución, simplemente bueno, están repitiendo con un aprendizaje mecánico. No globalizan, no transfieren lo que aprenden. Después tiene insuficiente motivación intrínseca. Es decir, la motivación intrínseca es la que nos impulsa a nosotros mismos por aprender.
no necesitamos que nos pongan una nota ni que nos premien, sino que tenemos interés por aprender lo que sea, ¿no? Entonces, estas niñas normalmente no tienen motivación interna para aprender, la tienen en todo caso extrínseca, ¿no? Es decir, que bueno, si apruebas te doy un regalo, que tampoco funciona, pero bueno, se intenta. ¿Por qué? Bueno, pues porque digamos que esta falta de estimulación que han vivido, pues les ha creado una falta de curiosidad interna. Y esto se presenta, la apariencia que tiene, falta de memoria y de atención. No prestan atención, ¿por qué? Porque no les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Porque no tiene motivación. Después tienen una regulación inmadura de la conducta, que provoca problemas de comportamiento, es decir, que el control de impulso, todo esto lo tienen muy poco desarrollado. Y esto pues, da lugar a problemas de comportamiento. Entonces, esto lo podríamos aplicar igualmente al TEAF, idéntico. ¿Por qué? Porque son experiencias que han afectado al desarrollo neurológico, al cerebro, y unas veces por ingesta de alcohol, otras veces por no haber sido estimulado en su momento, pero los resultados al final vienen a ser casi parecidos, ¿no? Y después esta carta de navegación, esta sí que es súper desconocida y que aunque se hable de ella no se le da el valor que tiene. Es decir, la malnutrición pre y postnatal, es decir, una madre que no ha ingerido durante el embarazo los nutrientes necesarios y en las cantidades adecuadas, el sistema neurológico del feto no se está formando adecuadamente. Si a esto le añadimos la postnatal, es decir, que cuando nacen no están en un entorno donde reciben una alimentación adecuada, pues esto va a repercutir en, por ejemplo, falta de atención, pobreza de memoria, labilidad emocional, es decir, es más de lo mismo. Si os dais cuenta, podemos estar hablando estos conceptos aplicados al DCA o al TEAF, ¿no? Y provoca también una disminución del CI. Hay un estudio hecho en Chile con una población nutrida y otra malnutrida, y hay una diferencia de 25 puntos en el CI. 25 puntos son muchos puntos. Es decir, que 25 puntos menos puede ser ya inteligencia límite o incluso por debajo de la inteligencia límite. Cuando hay un problema de coeficiente intelectual, las características son muy parecidas a todas estas que hemos dicho. Es decir, cogemos ahora las características intelectuales, sociales, de todo tipo, de un niño que no haya sufrido ni abandono, ni tampoco ingesta de alcohol, nada, pero que tenga poco CI, las características van a ser muy parecidas, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante que tengamos esto muy claro? ¿Por qué? Ahí está el cabo de las tormentas, ahí abajo. En el mapa de África, abajito. Pero fijaos que ahora, ahí abajo no pone cabo de las tormentas, pone cabo de Buena Esperanza. Del cabo de las tormentas al cabo de Buena Esperanza. ¿Por qué le cambiaron el nombre? ¿Y por qué he escogido este accidente geográfico para hablar del sistema educativo y de los problemas escolares? Porque a veces nos encontramos en la tormenta y sin esperanza. Pero resulta que sí que hay esperanza, pero tenemos nosotros que cambiar nuestra estructura mental, nosotros, los adultos. El cabo de las tormentas se la pusieron en el siglo XV, pues cuando el Mediterráneo era más peligroso por los piratas berberiscos y por, en fin, por las circunstancias políticas, el Imperio Otomano y todo esto, resulta que la ruta de la seda y de las especies que iba por el Mediterráneo, pues ya no podían ir por ahí. Se tenían que buscar otra vía. Y así es que los portugueses dijeron, bueno, vamos a seguir por la costa esta de África a ver dónde llegamos. Cuando llegaron a la punta de África, la situación era la de la foto que os puse al principio. Y por eso llamaron a aquello el Cabo de las Tormentas. El Cabo de las Tormentas los asustó tanto que se volvieron. Y tardaron 9 años en volver a iniciar eso, y el rey portugués de la época, un tal Juan II, decidió cambiarle el nombre y cambiar de las tormentas a Buena Esperanza. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza de que por ahí, si seguían un poquito aguantando la tormenta, iban a llegar a donde iban, a buscar las especies y la seda, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces nos quedamos en la tormenta, pero resulta que tenemos que pensar que detrás de la tormenta hay otra posibilidad.
hay una esperanza. Entonces, ahora vamos a hablar de cuál es la esperanza. Sí, siguiendo el símil náutico, ¿no? Pues hasta ahora hemos visto las cartas de navegación, es decir, que está complicado, ¿eh? El mar está agitado en el sistema educativo con nuestros hijos en este sistema educativo que tenemos, ¿no? Pero tenemos que perder las esperanzas. No, vamos a hacer como Juan II. Vamos a cambiar las tormentas por la esperanza. ¿Y cómo podemos cambiar las tormentas por la esperanza? Primero, teniendo en cuenta que el sistema educativo, el nuestro, el actual, está obsoleto. Es antiguo pero con ganas. Fijaos que dice aquí, hace gracia, ¿no? Dice, aquí no hay botones. Nuestros hijos son nativos digitales, han nacido en otra época. Y nosotros somos inmigrantes digitales. A nosotros con una pizarra nos vale. A ellos con una pizarra ya no les vale. ¿Dónde está el botón? Y la profesora tiene que decir, hombre, es que esto es una pizarra. Para ellos una pizarra es algo, en fin, obsoleto. Pero es que es obsoleto y caduco. ¿Por qué? Porque el sistema educativo que nosotros tenemos ahora mismo viene de la Ilustración, imaginaos, del siglo XVIII, de la Revolución Industrial, del siglo XIX, del siglo XX. Pero es que resulta que nuestros hijos son personas del siglo XXI. Los profesores, el problema es que son del siglo XX. Es decir, que el sistema es del siglo XVIII y XIX, los profesores del XX y los alumnos del XXI. Entonces, esto provoca un descoloque porque el sistema neurológico de los niños que han nacido ya con las nuevas tecnologías es diferente al nuestro. Nuestro sistema educativo se ideó pues como una cadena de montaje, para tener ciudadanos que trabajaran en las industrias cuando la revolución industrial y todo esto, ¿no? Entonces, esta imagen es muy representativa del sistema educativo, porque veis que va lanzando pues, a los que no siguen el patrón, pues como cuando hacen una cadena de montaje de tomates, por ejemplo, el calibre del tomate. Si quieren un calibre X, el que no se ajusta al calibre lo echa fuera, ¿no? Pues esto es lo mismo, el que no se ajusta al calibre, afuera. O otra, ¿no? Esta otra imagen es muy interesante. Veis que todos los niños van por su cadena de montaje, el sistema educativo los hace salir a todos iguales. Y ahí hay unos que están ahí diciendo, oye, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Están en el colegio y no saben por qué están haciendo lo que están haciendo. Esto es aplicable a todo el sistema educativo, no a nuestros hijos. Esto es en general. Pero si os fijáis, la escuela del siglo XIX que está a la izquierda no se diferencia en nada de la escuela del siglo XXI que tenemos a la derecha. ¿Sí? Nada, no se parece en nada. Sin embargo, todo ha cambiado. Fijaos, una dentista del siglo XXI y la del siglo XIX, ¿se parecen en algo? Se parecen en nada. Si sacáramos aquí los coches del siglo XIX y los del XXI, no se parecerían en nada. Y así todo. Pero lo único que no cambia es esto, es el sistema educativo, que seguimos siendo iguales. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que saber que este sistema educativo en sí mismo está obsoleto y caduco, que quiere sacar niños iguales todos. Y, bueno, los nuestros en particular no son iguales, por lo tanto, tenemos que tener presente que el sistema no tiene presente al diferente, aunque exista el tema de la integración y todo eso, en la realidad no hay nada. ¿Y esto por qué lo quiero mencionar? Pues porque lo primero que tenemos que hacer es leer bien la carta de navegación. Es decir, nuestros hijos no tienen un problema de aprendizaje. El sistema educativo tiene un problema de enseñanza, que no sabe enseñar a nuestros hijos. Entonces, si cambiamos el enfoque de quién tiene el problema, parece que no, pero va a cambiar mucho vuestra actitud. Es decir, hay que leer bien la carta. La carta náutica dice que el sistema educativo es el que no es capaz de enseñar al que es diferente, no que nuestro hijo no sabe aprender. Claro que sabe aprender, lo que pasa es que aprende de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre andamos buscando soluciones. A ver, ¿cómo soluciono yo el problema? El problema es que no tiene solución. No tiene solución en las circunstancias actuales. Entonces, lo que tenemos, bueno, sí hay soluciones, ¿no? Pero si os fijáis, el círculo de las soluciones es más pequeño que el círculo de las estrategias. Entonces, lo que tenemos que hacer son buscar estrategias para que nuestros hijos aprendan dentro de este sistema tan poco eficaz. Pero como tienen que ir allí, pues por lo menos que aprendan, vamos a darle estrategias para que aprendan de la mejor manera posible. No vamos a buscar soluciones, vamos a buscar estrategias. ¿Cuáles son estas estrategias? Por ejemplo, la primera, usar términos concretos. No hablemos con ellos de manera abstracta,
términos complejos, usando palabras de doble sentido, metáforas, refranes, etc. No nos van a entender. Su comprensión socioemocional está por debajo de su edad cronológica. Por lo tanto, cuando le expliquemos lo que tienen que hacer, se lo tenemos que hacer con términos muy concretos. Después, la consistencia es otra de las estrategias. Como les cuesta generalizar lo aprendido, pues entonces tenemos que crear pocos cambios, tenemos que tener un lenguaje consistente en la rutina, hacer siempre lo mismo, coordinar con los profesores los términos que vamos a usar para explicar los conceptos, que a veces es complicado. En fin, en los colegios pueden estar usando una terminología y nosotros nos enseñaron otra en nuestro tiempo, ¿no? Pues hay que intentar ser consistente en la manera de enseñarles. Después, repetición. A ver, tiene problemas de memoria a corto plazo. Por lo tanto, los mensajes que le demos deben de llevar pocas órdenes. No le podemos decir en una misma frase 4 cosas porque no se van a acordar. Y una de las cosas que la gente repite más cuando habla de que sus hijos tienen problemas en el colegio es eso, ¿no? Que no se acuerda, que lo olvida todo. Bueno, es que es parte del problema, por lo cual no pretendas que deje de olvidarlo. Perdón, que memorice. No pretendas que memorice, dale estrategias para que memorice. ¿Vale? Entonces, los mensajes tienen que llevar pocas órdenes. Como olvidan con mucha facilidad la información, hay que repetírsela con mucha frecuencia o volver a enseñar lo mismo muchas veces. Hay muchas familias que se desesperan porque dicen, es que ya se le ha olvidado, lo que le expliqué se lo tengo que explicar otra vez. Bien, es que esa es parte de la estrategia para que aprendan, repetir. Ya sé que repetir es muy aburrido y muy cansado, pero si es la estrategia para que aprendan, pues habrá que repetir y repetir y repetir. Las rutinas. Pues es muy importante establecer claves visuales. Muchas veces es que, a ver, cada persona aprende por una vía diferente. Unos aprenden por la vía visual, otro por la auditiva, otro por la táctil. Tenemos que descubrir cuáles son sus mejores formas de adquirir la información. La visual es una de las que mejor funcionan. Entonces, tienes que quizás utilizar estrategias visuales para que aprenda y para que le mantengas una rutina en el aprendizaje. De esta manera vas a reducir su ansiedad y al reducir la ansiedad vas a mejorar el aprendizaje, porque muchas veces el estrés que le provocan las tareas escolares hace que estén más cerrados al aprendizaje. Y si tú estás con él y tú te desesperas, pues tu ansiedad se la transmites a él o a ella y se va a bloquear más y va a tener más dificultad para aprender. Con lo cual, estrategias, estrategias y estrategias. Otra, la simplicidad. La información tiene que ser simple y concreta. Muchas veces las familias dicen, es que yo, si no se lo destripo, digamos, ¿no? Leemos un texto de sociales y si yo no se lo explico, es que es lo único que a veces puedes hacer, porque los conceptos abstractos no los entiendes. Si no entiendes los conceptos abstractos, no te desesperes porque no lo entiendas, sino explícaselo de manera sencilla que sea capaz de adquirirlo. Después también es más efectivo pues, comunicar las instrucciones en positivo. Aquí hay un ejemplo muy simple, ¿no? En vez de decir camina despacio, perdón, en vez de decir no corras, dile camina despacio. Nuestra mente no procesa el no en realidad. Entonces, cada vez que le dicen no, no hagas algo, no lo está procesando su cerebro. Por lo tanto, cambia a una instrucción en positivo. No es por esto del pensamiento positivo, no, es porque nuestra mente no procesa el no. Entonces, por ejemplo, si tú dices, dime una fruta que no sea la manzana, la primera que se te viene es la manzana. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro funciona así. Entonces, esa es nuestra carta de navegación, entender cómo funciona el cerebro. ¿Para qué? Pues para darle las estrategias que necesitas. ¿Que es cansado tener tú que simplificárselo todo? Pues sí, es verdad. Pero bueno, no es la estrategia a seguir. Después la supervisión. Esta es otra que, a ver, en el colegio son los primeros que dicen, no, es que tienes que dejarlo que lo haga solo, porque tiene que ser autónomo, porque tú no se lo puedes hacer bien. Los niños que han sufrido pérdida de la infancia temprana necesitan más supervisión que el resto. ¿Por qué? Porque tienen unas dificultades cognitivas pues, que requieren una supervisión mayor, porque tienen una percepción inmadura. Bueno, inmadura, después lo vamos a explicar. Dismadura, no inmadura, dismadura, ¿no? Entonces por eso necesitan más supervisión. A su edad normalmente los niños ya trabajan solos, pero él o ella no, pero no porque no le da la gana, no porque no quiere, es porque no puede. Entonces la estrategia es supervisar,
trabajo. Y esta supervisión es la que le va a permitir desarrollar conductas adecuadas y mejorar su capacidad de aprendizaje. Entonces, en vez de recriminarle porque no son capaces de hacer las cosas solos, vamos a ayudarlos, vamos a supervisarlos para que aprendan a hacerlo mejor. Pero no vamos a censurarlos porque no sean capaces de hacerlo por su cuenta. Después de esto, periodos de trabajo cortos. A ver, se cansan antes que los demás, por lo cual requieren trabajo de periodos cortos, pero sin embargo normalmente se hace lo contrario. Como no lo hacen bien, pues se pueden tirar horas haciendo lo mismo, les prohíben el recreo en el colegio o en casa se quedan hasta las 11. Es que esa es una estrategia equivocada, porque tienen un índice de fatigabilidad diferente, ellos necesitan descansar más que el resto. Entonces es cuestión de trabajo corto, descanso, trabajo corto, descanso. Y esta cosa es importante a la hora, por ejemplo, de realizar los exámenes, hablar con los profesores, que no pueden hacer un examen que dura una hora de un tirón o un folio entero lleno de operaciones y problemas de matemáticas. Entonces, esto forma parte de la carta de navegación. Entonces, ahora llegamos a esto que he dicho antes, lo voy a explicar después. Inmadurez y dismadurez. Muchas veces decimos, es que es muy inmaduro. No, si ha sufrido adversidad en la infancia temprana, no es inmaduro. ¿Qué diferencia hay entre inmadurez y dismadurez? Pues aquí lo tenemos. Esto es importante de entender. La inmadurez es la habilidad para conducirse de una manera determinada que tiene que ver con la edad cronológica, pero que no lo hace porque no quiere. Eso es una inmadurez. Ahora, ¿qué es una dismadurez? Una dismadurez significa que no tiene la habilidad para conducirse de una manera adecuada. Por lo tanto, no se trata de que no quiere, sino de que no puede. Entonces, por eso cuando dice, bueno, pues que repita, a ver si madura. No, si es que si tiene una dismadurez no va a madurar porque repita. Tampoco va a madurar porque tú dejes de supervisarlo. En el caso del TEAF y de otras alteraciones derivadas de la adversidad temprana, como puede ser esta que os he comentado antes, bueno, todas las que hemos dicho antes, ¿no? Pues se trata de una dismadurez, es decir, es una discapacidad. No es una inmadurez, es una discapacidad. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos es una discapacidad invisible. Es decir, si tú tienes una persona ciega delante de ti, tú ves que tiene una discapacidad. No le vas a poner nada por delante para que tropiece. Le vas a facilitar el camino, ¿no? Pero claro, como el cerebro no se ve, pues entonces como no se ve, pues se presupone que no tiene ningún problema. Pero sí que lo tiene. Por eso son importantes las cartas de navegación, por eso son importantes esto que hemos visto, de conocer cuáles son los efectos de la adversidad en la infancia temprana. Y los efectos es que son tan potentes, se me vienen a la mente ahora dos ejemplos contados por ellos mismos, ¿no? Uno, un chaval con TEAF que me comentaba que él cuando estaba en el orfanato no aprendió a hablar porque estaba con niños sordos, todos eran sordos. Entonces, como todos eran sordos menos él, y allí todos hablaban lenguaje de signos de aquella manera, pero el lenguaje de signos, pues él con 6 o 7 años todavía no sabía hablar. Entonces, eso es una adversidad muy importante en la vida. Y eso, pues claro, lo ha marcado, ¿no? O me contaba esta mañana una madre del caso de su hijo, pues que sufrió pues negligencia durante su infancia. Su abuelo con el que vivía murió y estuvo 5 días con el abuelo muerto en la casa, porque el niño que era pequeño no sabía qué hacer, claro, ¿no? Entonces, veis que pueden ser desde consumo de alcohol, o malnutrición o experiencias traumáticas como esta, o todo junto, porque en estos dos casos es que se junta todo. Por eso decía que el TEAF no es solamente TEAF, sino todo lo que te ha pasado además del TEAF, ¿no? Es muy importante tener claro este concepto de dismadurez. Dismadurez es una discapacidad. Entiendo que a veces cuesta entender que tu hijo tiene una discapacidad. Me decía en una ocasión una madre, dice, es que yo me enteré a los 14 años que mi hijo tiene una discapacidad. Me creía que tenía una inmadurez, pero ahora me entero que tiene una discapacidad. Pues realmente hay que elaborar incluso un duelo, ¿no? Para entender que tu hijo tiene una discapacidad. Pero si tú lo entiendes, tú le vas a poder dar las herramientas para manejarse con su discapacidad. Si tú no lo entiendes, le vas a estar pidiendo siempre cosas que no puede hacer. Con lo cual,
su sentimiento de fracaso, de impotencia, de frustración va a ir en aumento y después vas a decir, tiene muy poca tolerancia a la frustración. Hombre, claro, a mí si siempre me ponen a cantar y yo canto fatal, pues me sentiré frustradísima siempre, ¿no? Entonces, es muy importante tener las cartas de navegación para navegar por un mar tranquilo y no por un mar lleno de tormenta, para pasar del cabo de las tormentas al cabo de la esperanza. Y hay otras muchas formas de aprender, además de las que hacen en el colegio. Por eso me decidí a escribir este pequeño librito que tenéis disponible gratuitamente en la página de la Escuela de Familia Adoptiva, que es otra forma de aprender es posible. Es decir, que hay muchas formas de aprender, no solamente las que se usan en el colegio. Entonces, acercaos a otras formas de enseñanza que vayan a desarrollar las habilidades cognitivas que tienen deficitarias y le van a servir después para el colegio. Entonces, esa es una opción y esta es otra. Cuando aprender es volver a empezar. Es una guía para daros pistas, ideas de cómo navegar por aguas que no sean desconocidas, por aguas que no sean tormentosas, por aguas que sean de esperanza. Entonces, hasta aquí llegamos con esta idea que os quiero dejar. Más allá del sistema educativo hay esperanza. No os centréis en que saque el título de ESO, en que aprueben, que pase de curso. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que hay más allá de ese sistema educativo que es obsoleto, caduco y que no responde a las necesidades de ningún niño en este siglo, pero menos de los nuestros. Por lo tanto, más allá del sistema educativo hay esperanza. No te obseques con el sistema educativo. Conoce las cartas de navegación de tu hijo para navegar por el sistema educativo y pasa del cabo de las tormentas al cabo de la esperanza. Y es el mismo cabo, ¿eh? Pero fíjate que la percepción es muy diferente, es decir, me voy al cabo de las tormentas o me voy al cabo de la esperanza. Es el mismo sitio, pero son dos perspectivas muy diferentes de la misma situación. Bueno, lo dejamos aquí para que haya oportunidad para hacer preguntas o comentarios o lo que quieras. Muchas gracias, Marga. Muy sugerente, muy, muy motivador y muy todo un reto, ¿no? Muchas veces el tema escolar es el desencadenante de otros trastornos de conducta o de otro tipo, porque los estamos sometiendo a unos estresores impresionantes con la intención de que saquen la ESO o que saquen el bachiller o que saquen, porque ese va a ser su futuro. Ese no va a ser su futuro. Muchas familias que han luchado, pero lo ha habido y por haber, para que sacaran la ESO, se han dado cuenta que cuando han sacado la ESO, después acceder a un grado, a un módulo de grado medio no pueden. Bueno, pueden, digamos, porque están capacitados legalmente, pero por sus habilidades cognitivas no llegan a los contenidos de los grados medios, ¿no? Entonces, ¿para qué tanto luchar? Después dice la gente, bueno, pues es que a veces incluso ni a un módulo básico, ¿eh? Bueno, pues porque a lo mejor tiene otras habilidades que no están dentro del sistema educativo de esa forma, pero que si se le potencia, entonces una persona que se le potencia una habilidad, por ejemplo, ahora tengo en mente un caso de un chaval que es que es un artista, sencillamente es un artista, y a él lo que le va son los tatuajes, y hace unos tatuajes, y hace unos dibujos, de verdad. Bueno, pues entonces habrá que potenciar su salida profesional por ahí, y si no son los tatuajes, otra cosa pero que te haga con el dibujo. Sí, y a lo mejor tú no lo puedes mandar a hacer un curso de grado medio, por ejemplo, es que tengo otro caso en la cabeza que dibuja también muy bien, y claro, se ha empeñado en que haga un curso de módulo de grado medio de diseño. Es que se le da bien dibujar, pero claro, el diseño y todo lo que tiene que estudiar conceptual en ese módulo, ya eso no le entra. Es que a veces no tenemos que salir de lo que es la enseñanza. Marga, hay varias preguntas, vamos a dar paso y si da tiempo hacemos otra ronda. Por ejemplo, de los amigos, que es algo recurrente, que también dice muchas veces la familia. Si la familia no lo viviera a lo mejor con tanta tristeza, sino con la aceptación de que si tiene una discapacidad es normal que los de su edad, sus iguales, no lo sientan como igual o que ellos mismos no se sientan como igual, porque muchas veces ellos están desplazados, aunque estén con los de su edad, pero no les siguen el hilo. Él a los demás y los demás a él. ¿Por qué? Porque están en dos mundos. Cuando dice, se relaciona mejor con los más pequeños, claro, porque tiene otra edad mental, tiene una edad biológica, cronológica, otra mental, otra emocional, otra lingüística. Entonces hay que ser consciente de eso. Si tú lo vives como qué dolor, que no tiene amigos, no, es que tendrá que tener otro tipo de amigos. Y lo de la discapacidad.
Mi pregunta es, si teniendo claro que no va a influir en la nota lo que haga en casa, ¿merece la pena que yo tenga esa lucha con él y que lo obligue a grabar esos vídeos que él no quiere o paso? No. ¿Estás hablando del confinamiento? ¿De que le han Sí, mandado? ahora el confinamiento. Olvídate por completo del confinamiento. La verdad es que se tiene que Él no va a aprovechar para tener, otras cosas, no para eso. por No. eso va bien en lo demás, va Fomenta a ver el las películas. vínculo, el que no tenga estresores, y en el instituto, evidentemente, lo que no tendrás que decir es el tema de la discapacidad, porque le estás privando entonces de que le den unos recursos que ahora mismo no se lo dan porque dicen todos iguales. Bueno, todos iguales no, si tienes discapacidad no. Entonces tú te tienes que Es que trabajar. cuando entra lo de la discapacidad, lo que inventan ellos, a mí tampoco me convence, porque es separarlo más de los demás y que vaya cogiendo, que vaya atrasando en otras historias. A mí no me convence para nada. No, eso hay que estudiarlo con calma, pero lo que hay es que tener la carta de navegación clara, ¿entiendes? Porque es que si no, vamos a la deriva. Hay Hay que mucho, analizar en cada caso, ver qué fortalezas tiene, qué debilidades, manejarlas las dos, pero es que si no, vamos a la deriva, un barco a la deriva total. hay muchas intervenciones en el chat, Isa, de familias que comparten un poco lo que tú estás comentando, ¿no? De sus niños tampoco les gusta, tampoco quieren exponerse, tampoco quieren que se les grabe, y seguro que tienen mucha razón, porque su autoestima es baja, porque se sienten diferentes, porque o sea, continuamente reciben el feedback de que son distintos, de que no pueden hacer lo que hacen los demás. El hecho de ser acogido o ser adoptado genera un sentimiento también de baja autoestima y de vergüenza, de que les da Él no se lo ha vergüenza. contado a nadie, ni lo quiere decir, no quiere que Por nadie eso, lo o sea, sepa. ese es el contexto de muchos niños, y en ese contexto yo no me quiero grabar un vídeo que además sé que no me va a salir bien, que no me va a salir igual que a los demás de bien, y que a saber dónde va el vídeo, ¿no? O sea, que eso hay que entenderlo, y yo creo que a los profesores hay que explicárselo una y mil veces, hay que explicárselo, hay que hacer que se pongan en su lugar, y hay que hacer que tengan en cuenta sus circunstancias particulares. Hay muchas familias también en el chat que dicen esto, ¿no? El trabajo con los profesores, dar la lata, explicarlo una y mil veces, ¿no? Y lo hemos dicho ya algunas veces, ¿no? Marga lo dice siempre y en algunas tertulias lo hemos dicho, ¿no? Lo más importante que tenemos, lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos, lo más de lo más de lo más, es una relación segura en la que se sientan comprendidos y se sientan entendidos. Y el mundo es otra cosa. En la medida de que el mundo sea capaz de entender las necesidades especiales de nuestros niños y echarle un cable, genial. Pero si el mundo de fuera lo que va a hacer es romper eso, que es lo más importante, pues somos escudos protectores ante el mundo. De todas maneras, hay muchas palabras Venga, pedidas. gracias. Vamos adelante. Sí. Venga, a ver. Verónica nos contaba en el chat, Verónica nos decía, Verónica tenía una duda, Marga, decía, si no son capaces de seguir el ritmo de los deberes, de las tareas escolares, de lo que les piden, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Y cuál es el límite de ir a su ritmo y hacer y que haga lo que quiera, ¿no? O sea, de no exigir nada. Me imagino que esta es la duda de muchos, ¿no? ¿Dónde está aquí, el ritmo de los profesores, el ritmo del niño, el ritmo de quién? A ver, el ritmo del colegio la mayoría de las veces son incapaces de seguirlo, entonces no hay que aspirar a eso, porque es buscar una solución que no es real. Lo que le tenemos que dar es la estrategia, ¿no? Y la estrategia, ¿cuál es? Pues si nosotros lo tenemos claro, aunque el colegio no lo tenga, ni el profesor, ni el orientador, ni nadie lo tenga claro, pero si nosotros lo tenemos claro, entonces sí que le vamos a dar la tranquilidad, le vamos a dar la seguridad de hacer lo que sí puede hacer. Cuando normalmente se niegan es porque le estamos proponiendo hacer cosas que no pueden hacer o que han tenido tantas experiencias de fracaso que ya tiran la toalla y directamente dicen que no, así tal cual, ¿no? Pero es porque hemos generado en ellos
hemos sido como el brazo ejecutor del colegio, ¿no? Pretendiendo que lleguen a lo que le pide el colegio. Nosotros tenemos que ser no el brazo ejecutor del sistema educativo, sino el colchón que los proteja del sistema educativo. Con lo cual, si tú en un momento dado tienes que escribirle al profesor o a la profesora y decirle, no, mi hijo no va a hacer esa tarea, y no le ponga nada en la agenda, negativo, ni una cruz, ni nada rojo, me lo manda a mí todo, me pone a mí las cruces rojas, a mí, me lo pone usted a mí, porque he sido yo la que he decidido que no va a hacer eso. Cuando tú te pones así con el profesor, ¿ya? El profesor o la profesora normalmente frena un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque se da cuenta de que tú ya no eres su aliada, porque la mayoría de las veces te quieren convertir en aliada para que hagan caso a lo que ella o él no consigue que hagan clase. Eso es un suplicio auténtico. Tú te has convertido en el escudo de tu hijo, no en la espada de Damocles que le cae a tu hijo, ¿no? Porque el sistema educativo no sabe enseñarle a él. Entonces, cuando tu hijo se siente seguro contigo, va a dar lo máximo de sí mismo. Cuando no lo da, es cuando le estamos pidiendo lo que no pueden dar ellos mismos. Entonces, se niegan en redondo, tiran la toalla, tienen conducta desadaptativa de todo tipo, los problemas de conducta se agravan, etc. Pero los que lo tenemos que tener claro somos nosotros, los adultos. ¿Sí? Tenemos que tener clara la carta de navegación para saber por dónde navegar. Pero si vamos por el cabo de las tormentas con la carta de navegación del Mediterráneo, eso va a ser un fracaso total. Y el sistema educativo, digamos que es el Mediterráneo. Pero es que mi hijo no está en el Mediterráneo, que está cabo de las tormentas. Hay varias intervenciones en el foro recomendando, bueno, contando la experiencia de familias a las que le ha ido bien, que los niños estén en aulas específicas, en programas de refuerzo educativo, en las aulas de PEMAR, que sabemos que no hay en todos los institutos, pero en la delegación hay que exigir que nuestros hijos estén en un aula, en un grupo de estas características, en un PEMAR, si no hay en ese instituto, pues en otro. Y bueno, hay comentarios en este sentido. Hay una persona que pregunta por el tipo de exámenes, que su hijo no le van bien todos los tipos de exámenes. Con los exámenes normales dice que se bloquea, aunque tenga el conocimiento, y pregunta si también el tipo de exámenes se puede adaptar, se puede hacer una adaptación al tipo de exámenes y pedirlo, etcétera, etcétera. Totalmente, mira, no lo he puesto porque, en fin, si no habría sido esto súper largo, ¿no? Pero los niños que han sufrido adversidad en la infancia temprana, cuando se hacen imágenes de su cerebro, ¿no? Se ve que no está igual que el que no ha sufrido esa adversidad. Y muchos de ellos se bloquean en situaciones de estrés, porque como han vivido situaciones de estrés muy intensas en los inicios de su vida, están, digamos que, sobreestimulados, ¿no? Su cortisol está siempre altísimo. Entonces, si tu nivel de estrés normal es este, cuando llega un examen, que todo el mundo se estresa un poco, pues te pones aquí arriba y entonces te bloquea. Ahora, si tu nivel de estrés está aquí abajo, con el examen a lo mejor te pones aquí y no te bloqueas. Pero eso hay que explicárselo a los profesores, hay que reclamar. Ya sé que esto es complicado, que muchos profesores, en fin, pasan del tema, pero da igual, hay que seguir insistiendo. Esto es como yo digo, pico pala, hay que estar ahí dando la batalla, ¿no? Yo quería especificar una cosa, claramente. No hay una receta única para todos los casos, es decir, que lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Hay que hacer un análisis muy pormenorizado del caso de tu hijo o de tu hija para saber hasta dónde se puede pedir, qué se puede pedir, si le viene bien el PEMAR, si no le viene bien el PEMAR, si le viene mejor una adaptación curricular significativa. No hay receta única para todo el mundo, ¿no? Lo que sí es que tenemos que adaptar el sistema educativo a nuestro hijo, no nuestro hijo al sistema educativo. Preguntan también qué son estas aulas PEMAR, se leen, se escribe así, PMAR, son programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, y son una opción, una alternativa educativa de los centros de secundaria para segundo y tercero de la ESO, que tiene una serie de condiciones. Si os metéis en internet lo buscáis.
Son, El bueno, problema, perdona que te interrumpa, el problema que tiene el PEMA es que es verdad que en esos 2 cursos te bajan los niveles, pero cuando pasas esos 2 cursos te incorporas a cuarto al nivel normal, porque han entendido que tiene una inmadurez. Y entonces si lo tienen 2 años haciendo cosas más sencillas, como que después va a alcanzar, y resulta que no. Porque si tiene una dismadurez, porque tú lo tengas 2 años a niveles más bajos, de pronto el cuarto no va a adquirir la destreza de cuarto, ¿no? Y entonces puede ser también muy contraproducente. Es decir, que todo es aplicable de manera individual a cada caso. claro, no es perfecto, pero como muchas veces estamos diciendo aquí, que hay que ir pensando en el día a día, en ir superando el día a También. día. En mi experiencia, cuando nos dieron esta opción en segundo, nosotros no pensábamos en cuarto de la ESO, pensábamos en segundo. Y para segundo fue una buena opción. Y cuando acabó segundo pensamos en tercero. Y en tercero fue una buena opción. Y cuando llegamos a cuarto, pues no hubo cuarto, hubo una FP de grado 1, una FP1, y fue una Pero eso es muy magnífica importante que opción. vosotros lo tenéis claro. Pero hay gente que como está muy preocupada siempre por el futuro, pues entonces siempre, bueno, va a hacer esto para que pueda terminar la ESO. No, va a hacer esto porque ahora le viene bien hacer esto. Si va a terminar la ESO o no, ya es otra cuestión. Ahí es donde he querido hacer Podemos, la matización. vamos a intentar que participe en alguna de estas tertulias alguna persona de educación y nos cuente todas las alternativas que hay, ¿no? Porque haciendo con este recorrido de PEMAR y luego una FP, los niños también pueden titular en la ESO, se pueden graduar en la ESO. Y muchas veces no lo sabemos, ¿no? Y otra Entonces, bueno, cuestión, quien no pueda titular en la ESO tampoco se hunde el mundo. Existe lo que se llama los certificados de profesionalidad, que es una titulación que en vez de dar educación, pues da trabajo, ¿no? Ministerio de Trabajo. Entonces, son alternativas que están ahí también disponibles para conseguir una titulación, además ya, digamos, más práctica, de forma más práctica que la ESO, que es muy conceptual, ¿no? Entonces, que sí que hay muchas, por eso digo que hay otra forma de aprender, muchas formas posibles de aprender, que no nos encabezonemos en la ESO y la ESO, que hay otras opciones. Si tu hijo no le va bien la ESO, no pasa nada, se busca otra alternativa. Pero intentar que entre por un sistema para el cual él no está preparado, lo que está generando es, pues eso, más frustración, más fracaso, más problemas de comportamiento, etcétera. Vale, pues vamos a ver si podemos hacer una tertulia sobre estos temas y nos aclaramos un poco y vemos opciones y alternativas. Yo he perdido un poco el hilo de las manos levantadas y tal. Si queréis levantar la mano y lo habláis en directo, lo comentáis en directo. Hay muchas preguntas concretas sobre el tema de si titula, no titula, etcétera, etcétera. Bueno, hay una unidad y hablaremos en una de las tertulias sobre las salidas laborales y demás, y ahí vamos a hablar Rafa York va a hablar de todas estas alternativas que hay de los certificados de profesionalidad y todo esto para acceder en un futuro a un mercado laboral sin que haya tenido que terminar, por ejemplo, la ESO. Porque eso está previsto ya, hablar de esa parte. Vale, pues hablaremos de eso en este módulo porque hay varias preguntas sobre este tema. No sé si alguna duda, alguna intervención, algún comentario sobre lo que está en nuestras manos, ¿no? Sí, Yolanda me parece que está levantando la mano. Es verdad que en el instituto pues es el único que me da más problemas. He tenido este año que pasó a primero de la ESO por varias expulsiones, porque no lo entendían, porque el niño hacía cosas que no eran perversas, pero muy infantiles. Entonces, la verdad que en el mismo instituto pues me preguntaron que de qué manera había que trabajar con él, y yo la verdad que estaba muy pegada también. No lo sé, yo en casa la verdad que a mí sí me suele hacer más caso, pero en el instituto pues le cuesta más adaptarse a las normas y a todo ese tema. Entonces yo al escuchar a esta señora de hablar de todos los problemas que suelen tener y la manera más fácil para yo poder ayudar o hablar en el instituto para que la ayuden, ¿cuál sería? Pues evidentemente si tienen disponibilidad, y que sería fantástico, pasarle material de, bueno, ¿cuánto tiempo lleva en acogimiento?
Llevan 2 años conmigo. 2 años, tiene 14, es decir, que hasta los 12 años, ¿dónde estuvo? ¿En un centro de No, orientación? ellos son los hijos de mi hermana y han estado siempre pegados a mí. Llegó un momento en que los tengo yo ahora mismo en acogida permanente, pero con opción de que el día de mañana pues, puedan volver con sus padres. Vale, entonces dices tú que has identificado muchas de las cosas que hemos dicho con su situación. Pues entonces, primero, hay mucho material sobre el tema, tanto en la web de Tolerancia Cero como en la Escuela de Familia Adoptiva. Es cuestión de que recopiles material y se lo vayas pasando a las profesoras, a la orientadora, a quien te haya pedido, en fin, un poco de Sí, información. la verdad. Y para ti Es que misma, yo, pues claro, para entender que primero, seguramente hasta sexto ha ido renqueando, ¿no? bueno, sí. Entonces ya eso es como insufrible. Entonces, claro, hay que entender pues toda su historia de vida para explicar por qué le resulta ahora tan difícil, en vez de intentar que entre a la fuerza por ahí, ¿no? Claro, pero ahora con la nueva normativa de que te lo expulsan por quitándole punto y todo, pues claro, llega una dinámica que para mí es Pero difícil. es por eso, porque le estáis pidiendo algo que no puede dar seguramente. Entonces, una adaptación curricular, no sé, es que es muy difícil dar recetas, digamos, ¿no? Sin conocer el caso. Claro, Eh, pero sí que es importante que se analice bien cuál es su situación y qué es lo que se le puede pedir y qué es lo que no se le puede pedir y que el instituto pues también lo sepa, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, si está en acogimiento contigo, que eres su tía, pues pueden sí, pensar, a este niño no le pasa nada. No, le habrán pasado cosas para que esté en acogimiento, claro, si no, no estaría en acogimiento. Entonces, claro. claro, entonces eso es lo que Vamos, tiene. yo allí en el instituto, ellos saben que son niños que han tenido bastantes problemas, que han tenido problemas, que vienen de unas situaciones difíciles y claro, pero ellos no tienen ni la orientación que deberían de tener en los institutos para los niños que vienen con problemas, ya sea de cualquier índole. Entonces, claro, se bloquean con esos niños y, Claro, y le porque ponen entienden que la está misma muy bien, dinámica que a los demás. entienden que está muy bien contigo, Sí, entonces no tiene por qué estar mal en el instituto. Pero es por eso, porque no conocen esto que hemos estado hablando hoy, estas cartas de navegación, es decir, qué es lo que hay detrás de experiencias traumáticas, qué es lo que hay detrás de dificultades, qué es lo y que hay. por qué, por ejemplo, estas charlas no se dan en los institutos. Bueno, yo por mi parte doy charlas por todas partes, institutos, universidades, es verdad que, en fin, no se hace tanto como se debiera, pero mira, si te digo que hace unos años no se hacía nada y ahora estamos dando cursos de formación al profesorado en los CPR de algunas comunidades autónomas, lamentablemente en Andalucía no, eso es lo más triste para mí, que siendo yo andaluza, trabajando en No lo hay. Andalucía, hago cursos de CPR en otras comunidades autónomas y aquí no, pero hay que seguir dando la batalla. Claro, pero ¿Qué hay? yo creo que sería bastante importante que estos cursos o sea, que estas charlas se dieran en los institutos porque los maestros y orientadores están muy perdidos con estos En ello problemas. estamos, en ello estamos. De todas maneras, yo ya sabiendo esto voy a recopilar todo lo que pueda y se lo haré pasar a los maestros cuando pase el confinamiento, que de hecho él es el único que yo no estoy presentando trabajos de él, lo estoy dejando que haga lo que él necesite hacer porque es que es imposible, es que yo no puedo ponerlo a un nivel que él no llega. Claro, claro. Entonces, bien, el Esto que, confinamiento es para otra cosa. esto que dice, que está diciendo Yolanda, a mí me parece que es muy importante. Yo a veces pienso que a nosotras madres nos ha costado mucho entender que esto de que no lo hacen porque no pueden y que no lo hacen mejor porque no pueden. A mí por lo menos me ha costado años entender que esto es así. Por lo tanto, yo pienso que los profesores y las profesoras, pues también les cuesta, ¿no? Y es lo que muchas veces lo que dice Marga, ¿no? Que te dicen, hombre, pero si ahora están, pues si ya está, ya se ha acabado el problema, ahora están con una familia que los quieren, con una familia estupenda, están con vosotros, llevan ya 3 años, 4, 5, 6 años. ¿Qué pasa? Ya no hay problemas, ¿no? Y hay que explicarles que
esto que estamos aprendiendo y esto que hemos conocido, ¿no? Que los daños neurológicos permanecen siempre y que permanecen, pues voy a poner entre comillas el siempre, pero que permanece muchos años, muchos años. Y hay que explicarles estas cosas, ¿no? Y que muchos de los comportamientos tienen que ver con las emociones y que muchos de los comportamientos de lo que pueden hacer o no pueden hacer tienen que ver con sus daños neurológicos. Los profesores tienen que aprender eso, nadie se lo ha enseñado. Y como nadie se lo ha enseñado, les parece imposible que si a nosotras, que los queremos tanto y que los miramos con tantísimo tal, cuando les vemos esas carillas de que no quiero porque no me da la gana, o esto lo haces tú, te da ganas de estrellarlo, y nosotros los queremos con locura, a los profesores, a las maestras, cuando los reten, cuando les digan que no, o cuando digan, o sea, yo que a veces me pongo, yo he batallado mucho con los colegios, pero también me pongo en su lugar y digo, hay que explicarlo. Tendrían que formarse, tendrían que aprender estas cosas y tendrían que ver también por ellos, por mejorar el ambiente en la clase, porque se sintieran más satisfechos y más satisfechas de que son capaces de enseñar a niños con dificultades. Habría que enseñarles que aprenden de manera distinta porque sus cabezas son diferentes, ¿no? Aquí hay una pregunta, Marga, un poco, y con esto casi que vamos a terminar, ¿no? Que es como volver otra vez, les vamos dando vueltas, ¿no? A lo mismo, ¿no? La pregunta es esa que te gusta a ti tanto, ¿no? ¿No puede o no quiere? Y si dejo que haga lo que quiera, ¿no le estaré limitando sus posibilidades? A ver, eso de que haga lo que quiera, claro que no. Es decir, a veces cuando le digo cosas a la familia siempre me dicen, eso, entonces que Ancha Castilla, que haga lo que quiera. ¿Cómo que haga lo que quiere Ancha Castilla? Pues claro que no. Lo que pasa es que hay que encontrar un equilibrio entre Ancha Castilla y que haga lo que le dé la gana o obligarlo a que haga cosas que no puede hacer. Y el punto medio es descubrir lo que sí puede hacer. Y sobre todo, buscar sus fortalezas. Estamos siempre enfatizando sus debilidades y sus carencias. El otro día le preguntaba a una familia, digo, bueno, dime cosas que haga bien tu hijo. No se le ocurría nada. Y sin embargo, después, a lo largo de la conversación, empezaron a salir cosas que sí que hacía bien. Entonces, es que muchas veces estamos instalados en la carencia, en lo que no saben hacer o en lo que no quieren hacer. En vez de preguntarte el límite entre lo que no puede hacer o no quiere hacer, céntrate en qué sí puede hacer, qué le gusta hacer, qué quiere hacer. Busca su fortaleza y a partir de ahí vas a ver cómo vas a sacar mucho más partido que cuando estás instalada en esa disyuntiva entre lo que no quieres y no puedes. ¿No? Instálate en lo que sí puedes hacer y vas a ver cómo va a haber resultados. Y quiero agradecerle a Marta que en el chat pone que algunos maestros y maestras están en estas charlas, están en estas tertulias y están aprendiendo mucho. Yo quiero daros las gracias especialmente a los profesores, a las profesoras que estáis aquí, que nos estáis oyendo a tantas familias, bueno, pues hablar con desesperación del colegio y del sistema educativo, porque precisamente la gente que estáis aquí tenéis interés por hacerlo de otra manera y por entender pues una realidad muy complicada, muy difícil. Yo pido disculpas en nombre de las familias que a veces nos dejamos llevar por situaciones muy complicadas que estamos viviendo, muy, muy complicadas. Esta mañana hablaba con una persona del grupo y compartíamos situaciones muy difíciles, y daros las gracias por estar ahí, por aprender, y yo creo que tenemos que hacer una alianza a propósito de este curso y de estas tertulias para llevar estos contenidos, para llevar estas charlas, para llevar estas experiencias al ámbito educativo, porque yo creo que eso va a mejorar la vida de nuestros hijos, por supuesto, la vida nuestra, pero también el bienestar del colectivo de la educación, ¿no? Que también se tiene que ver desesperado muchas veces con estas problemáticas. Yo quiero darle las gracias de nuevo a Marga por estar aquí hoy y por estar durante el curso. Daros las gracias por asomaros a la ventana de los jueves, todos los jueves,
y por seguir aprendiendo y compartiendo, ¿no? Nos vemos la semana que viene, cuidaros mucho, descansar y mucho ánimo, ¿vale? Vale, hasta luego.